comenzaba. Listo, ya estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, vamos a presentar aquí el vivo. ¿Qué tal a todos aquellos que se conecten a este video en vivo de la página Muertos al Pecado juntamente con Teosis Filosofía? Teosis Sí. Filosofía. Hoy me estaba recordando aquí mi amigo J.R. González acerca de un evento. Estamos a 10 de octubre del 2020. Hoy es el nacimiento del teólogo Jacobo Arminio, ¿sí, no? ¿O qué Jacobo es? Arminio. De Jacobo Arminio, el nacimiento natalicio de Jacobo Arminio. Y bueno, la intención así de hacer este video, pues es hablar, y como bien lo dice el título, acerca de un teólogo que ha sido muy mal entendido, ¿no? Y creo que ya es algo que hemos tratado en la página, ya de tiempo atrás, ya unos años atrás, hicimos un estudio ahí un poquito épico, en el sentido por la música, haciendo justicia a Jacobo Arminio. Bueno, pero el contenido es lo que a fin de cuentas importa. Y la intención, yo no soy arminiano, yo no soy de la posición arminiana, pero al menos en cuestiones académicas o de estudio sabemos que cuando alguien habla de algo en cualquier materia, no sé, filosofía, política, etcétera, siempre es necesario ver las fuentes, ¿no? Las fuentes del estudio de lo que se va a hablar. Es decir, ir a las fuentes para poder hablar y poder interpretar a aquel teólogo, ¿no? Pero en esta ocasión me acompaña, pues bueno, ya lo presenté, pero es J.R. González, él es metodista, y bueno, él sí es de la posición arminiana, y vamos a hablar un poco de este teólogo, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido malentendido de este teólogo? ¿Por qué este teólogo fue tan odiado? Que creo que ha bajado un poco, no sé tú qué opinas, Jesús, ha bajado un poco lo que es la controversia contra Arminio, al menos sí lo he visto, a comparación de años anteriores, que sí Arminio era considerado como pelagiano, ¿no? O como semipelagiano. ¿Tú cómo sigues viendo la oposición hacia este teólogo? Mira, yo creo que como base es muy interesante que creo que realmente este choque que se dio entre calvinismo y arminiano se dio mucho por la situación de la nueva reforma. No sé si te acuerdas que llegó la nueva reforma, súper mal entendido, que decían que el arminianismo eran pelagianos, todas generaban muchos hombres de paja, pero yo creo que esto también trae un beneficio, a final de cuentas, porque hace que la gente, que por ejemplo, si defiende esa posición, tenga que estudiar más para poder defender su misma posición, y también la gente que, o sea, está en contra de la posición, tuvo que estudiar y darse cuenta, por ejemplo, tú que eres calvinista y te estudiaste sus obras, te diste cuenta que no era lo que tú pensabas realmente, ¿eh? Y pudiste ver Exacto. que Jacobo Arminio no es aquel teólogo que te platicaban los calvinistas, ¿eh? También yo creo que es muy interesante que todo este tipo de situaciones nos ha ayudado a despegarnos un poquito de esa influencia que tiene el calvinismo, y tú y yo lo hemos platicado, el calvinismo norteamericano, ¿eh? Este también yo creo que ha sido un detalle que, y los arminianos nos ha ayudado para estudiar más nuestra misma posición, aún a pesar de que muchas obras de Arminio apenas están siendo traducidas al español, pero es de gran bendición también a nosotros mismos entender la posición, y yo creo que quitando algunos extremistas, creo que se ha suavizado y se ha entendido que Jacobo Arminio no son esas falacias que le han generado antiguamente. Uh-huh. Entonces sí ves una disminución de esa característica que se tiene, ¿no? De asimilarlo a la postura teológica, no tanto al pelagianismo, aunque sí en sus principios era arminiano igual a pelagiano, ¿no? Pero ahora es semipelagianismo, después fue, no, es que es semipelagianismo, ¿no? Por los que un poquito que no se atreven a decirle pelagiano totalmente. Pero después se empieza a adentrar uno en esta postura, y es curioso pues ver que no es lo mismo, ¿no? Es que nosotros no podemos decir que hay una sola posición de algo, o sea, y sobre todo las falacias lógicas, Jesús. Eso yo creo que es lo que ha ayudado a muchos a poder argumentar o intentar argumentar de manera correcta acerca de algo, porque ya ves que queremos hacer una falsa dicotomía, brother. Así Queremos es.
decir, si no eres capitalista, eres socialista, ¿no? O Sí, si no eres protestante, eres católico, ¿no? Hay muchas vertientes de una postura filosófica o teológica, ¿no? Aristotelismo, ¿no? Aún en el aristotelismo, platonismo, hay hay- diferentes posturas. sí, yo creo que también eso es bien interesante porque hemos estado aprendiendo de la riqueza. También en parte yo creo que se ha dado esos extremos, no sé si te acuerdas que decían que también que los calvinistas de 4 puntos eran arminianos. No sé si te acuerdas que también. Sí, 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 también, o sea, aquel que no abrazara el tulip no era un calvinista histórico. Y bueno, pues si vamos a calvinismos históricos, por ejemplo, ahí estaba hablando la otra vez, ya ves que ando haciendo los cafés teológicos los viernes, estaba hablando de Bullinger, si no mal pronuncio su nombre. Bullinger, él creía en la predestinación, pero fíjate que él criticaba mucho a este, bueno, a una Calvino, y decía que pues, no era necesario concentrarse en la doble predestinación. O sea, él solamente tocaba, agarraba la lección incondicional, si así le podemos decir, obviamente que es un anacronismo decirlo así en ese tiempo, porque no está ahí Ujú. formulado de esa forma, pero era bien evidente que él no tocaba la doble predestinación. Entonces, él siempre hablaba de la elección para salvación, jamás habló del otro punto, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hacer críticas, no, de que eso, si no hablas de la doble predestinación, no eres un calvinista correcto, no eres un reformado, pero hubo esa discrepancia dentro de las formulaciones de la predestinación y la providencia de Dios. A un Arminio, pues, este señor, Juan Calvino, perdón, pues se limitó, no tocó tanto, no fue más allá. Entonces, a lo que vamos es de que siempre hay esa problemática acerca de, es que si no eres tulipeño, bueno, tulipeño creo que es despectivo, ¿verdad? Si no eres del tulip, este, no eres un calvinista reformado. Y bueno, había posturas diversas, aún en el sínodo de Dort, hablando de que si Cristo Jesús había muerto por todo el mundo o no, que de hecho fue una disputa en la que Arminio Teodoro Besa ya como que ya estaba queriendo llegar a esas conclusiones. Y Arminio pues fue cuando dijo, es que si nosotros decimos que Cristo Jesús no murió por todo el mundo, es como dice Próspero de Aquitinia, eso lo dicen las obras de Arminio, como lo hizo Próspero de Aquitinia, y Próspero de Aquitinia o Aquitania, Aquitinia o Aquitania, no recuerdo bien la pronunciación de esa localidad, pero Próspero decía que era discípulo de San Agustín, decía que si se reducía que es la postura de él, claro está, de que Cristo Jesús no muere por todo el mundo, se está reduciendo la potencia del sacramento, ¿no? Y lo que Jacobo Arminio postulaba en desacuerdo con Teodoro Besa, porque Teodoro Besa ya estaba llegando a sus conclusiones, que no de manera como se tulip, pero sí estaba llegando a esa conclusión lógica, ¿no? De argumentación, pues hasta cierto punto libre, porque no era algo que era dogmatizado, aunque sí se dogmatizó, o sea, sí se dogmatizó, pero no había esas conclusiones que ahora se llegan, ¿no? Que supralapsarianismo, infralapsarianismo, apenas estaban así como entrando a debate en las universidades, cuál era la postura bíblica, ¿no? Entonces Sí, decir que un calvinista de 4 puntos. Ajá. Adelante, Jesús. yo creo que en este punto, como tú bien mencionas, en una plática que tuvimos acerca del arminianismo, con un pentecostal, estábamos platicando que realmente, o sea, como tú bien lo mencionas, el calvinismo como tal no tenía esa forma que la cual ahora conocemos, ¿verdad? Es, Ujú. y, Exacto. y Jacobo Arminio realmente, yo creo que a lo mejor se van a enojar, era un reformado, ¿eh? O sea, en toda la expresión de la palabra, un Más reformado. que lo era, pues estaba en Leiden, él postulaba ya abiertamente sus convicciones y sí lo criticaban, pero Pero no había, era reformado, era o reformado, sea, así tenía es. todo. Sí, entonces, a final de cuentas, él no se pelea por la predestinación, o sea, él sigue creyendo en la predestinación, solamente el problema que realmente él tiene de Jacobo Arminio, nomás como comentario, Jacobo Arminio en toda su obra no hace una teología sistemática. Es muy característico del arminianismo, o la mayoría de los teólogos arminianos, que no son teólogos sistemáticos, no sé si te has fijado, no son teólogos tal y cual tan cuadrados, con un sistema súper No, estructurado. Realmente de lo hecho que no. lo que nos deja Jacobo Arminio son escritos.
en los cuales podemos delucidar su pensamiento, ¿eh? Y podemos llegar a ciertas conclusiones en las cuales está diciendo. Pero realmente lo que se pelea Jacobo Arminio. Excelente. Perdón, comentando, O sea, al menos en opinión literaria es muy buena sus escritos. sí, no, o sea, es un gran nivel teólogo, o sea, realmente un nivel teológico alto, pero lo que quiero mencionar es que realmente la pelea que tiene Jacobo Arminio no es con Calvino, ¿eh? Es que el problema no es con Calvino, el problema es con Besa. O sea, realmente con el sistema de, porque Calvino todavía asistía al misterio en algunos puntos, sí hace delucidar algunas cuestiones de sus pensamientos, ¿da? Acerca de la predestinación, pero Teodoro Besa sí hace una estructura más sistemática y lleva esas conclusiones hasta sus últimas consecuencias, lo cual hace que Jacobo Arminio se pelea porque él dice, Jacobo Arminio, que la salvación no lo hace cristológica, sino lo hace decretiva, sino... Entonces es bastante interesante que Jacobo Arminio, eh, si leyéramos algunas situaciones, estaría de acuerdo en muchas posiciones con Calvino, y de hecho en muchos escritos que de Jacobo Arminio, alaba a Calvino, ¿eh? O sea, lo pone en un nivel muy alto teológicamente. Claro. Sí, el respeto de Jacobo Arminio hacia Calvino y Lutero era bien evidente, pero fíjate que no sé cómo transmitirlo. Chuy, igual ahí si me puedes ayudar, sería bueno. El hecho de que mucha gente piensa que la teología reformada apareció, ¡fum! Apareció así como de insufacta, ¿no? ¡Fum! Ya la teología reformada ya está bien estructurada, todo eso, ¿no? Hubo problemas, hubo controversias para llegar a las postulaciones que llega Teodoro Besa o a las que llegan otros reformados, ¿no? Por esta controversia del infra y del supra, fue todo, pasaron 100 años más o menos, 90 años, o sea, no fue algo mira, así es la cosa, si no crees los decretos, de cierta manera eres un hereje. Y de hecho, analizando muchas de las iglesias reformadas, hay una parte que se le conoce como la escolástica protestante. Como hemos visto, la escolástica en la escolástica católica era muy común, dado a buscar por medio de la razón y de las evidencias lógicas, buscar una explicación de por qué las cosas, por qué suceden las cosas, ¿no? Y pues divagaban y muchas veces sacaban cosas que dices, oye, ¿qué onda, no? ¿Esto de dónde lo sacaste? Y llegaban a conclusiones muy, no dogmáticas, pero sí muy especulativo, ¿no? Entonces, en el tiempo de esta discusión del infra y del supralapsarianismo, algunos llegan a confirmar que evidentemente era una divagación teológica, o sea, era de, ¿qué opinas tú? O cómo crees que sea la situación, ¿verdad? Y es cuando se llega a todas estas postulaciones, escolástica protestante, de ver cómo Dios decreta las cosas. A ver, vamos a entender, y aún Juan Calvino decía, no debemos entender cómo Dios hace las cosas, porque eso podría traer problemas. Él no buscó explicar más de lo que su intelecto y de su capacidad le dio, que obviamente pues es un sistematizador pues, muy reconocido por el ámbito, por algo llegó a hacer lo que llegó, ¿no? Pero a lo que voy es de que estas conclusiones de cómo Dios opera la salvación de los hombres, pues son, a veces podría decirlo, opiniones. O sea, tal vez esa frase suena muy débil, pero son opiniones. Y Jacobo Arminio, al ser un universitario, un maestro en teología en la Universidad de Leiden, propone sus postulaciones contra Teodoro Besa. Es Sí. cuando dice, es que mira, si Teodoro, y yo me imagino un debate, porque pues, es que muchos nos imaginamos que era una guerra, que sí había conflictos políticos. Ya, o sea, casi te los imaginas peleando, ¿no? Jacobo Arminio contra Teodoro No, Besa. Pero eran postulaciones, los tenían con okay. Janus, Teodoro Besa, él decía, es que Besa, si tú llegas a esa conclusión de que Dios ordena sin considerar el pecado, pues Besa, tú lo estás haciendo autor de pecado. Así es. Y este Teodoro Besa decía, no, es que es Dios soberano y él utiliza las cosas conforme a sus decretos, él es Dios y quién considerará sus designios divinos, etcétera, etcétera. Y es un debate muy profundo, obviamente, y muy complejo. Pero
A fin de cuentas, Jacobo Arminio lo que intenta hacer, él es también dar sus proposiciones y dice, miren, es que no se ha hablado de la predestinación en un concilio ecuménico ni en un concilio general, o no se ha tratado de tal forma que sea aceptado por la Iglesia Universal. Claro que sí, la predestinación fue tocada en el concilio de Orange y no le fue muy bien, que digamos. Entonces, eh, son las cosas. ¿Cómo ves tú esa argumentación, Yo no? creo que es interesante que ahorita celebrando un poquito el natalicio del buen Jacobo Natalicio. Arminio, y es interesante y yo creo que recordar que muchos de los debates se dan dentro de las cuestiones que se fraguaban dentro de las universidades, ¿no? Ya que se consideraba la teología como la reina de las ciencias, en ese tiempo, obviamente. Y aún, solo como comentario, y eso sería bastante interesante como para tomarlo en referencia, lo que hace Martín Lutero cuando pone sus 95 tesis, ya es que estamos en el mes de la Reforma Protestante, es realmente colocar sus ideas para que el pueblo la pudiera debatir. El problema es que se fue algo más lejos, ¿eh? Obviamente inició un Sí, cerillo, pero sí, realmente sí. lo que hace Martín Lutero es lo que hacía mucha gente. Ponía sus ideas, las ponía en una mesa. Es como publicar un post ahorita de Facebook. Ay, bueno, pienso eso, vamos a debatirlo. Y es lo que Vamos a hacía hablar. antes la gente. Pero nos los imaginamos como que una cuestión, como tú bien dices, como de guerra. Y no, Sí. realmente era un debate de ideas, ¿eh? Obviamente, hasta en el momento que se forma una posición muy dogmática, es cuando se toma la cuestión de los remonstrantes y decirle y considerarlos herejes. Pero obviamente tenemos que considerar que ese concilio no era un concilio universal, o sea, también no es como que fuera la iglesia universal diciendo esto, los arminianos son herejes, o sea, Dijéramos, eso tuviera es más totalmente, potencia, al menos como calvinista, obviamente puedes abrazar ciertos puntos de lo que dice el sínodo de Dort, pero es como, por ejemplo, o sea, tú lees los concilios, un concilio ecuménico, no, es que un concilio ecuménico sí, pero en los concilios ecuménicos se dieron reglas disciplinarias acerca del celibato, acerca del obispado, cuántos años tiene que tener el obispo. A ver, ¿sigues esas reglas? No, bueno, entonces hay cosas en el sínodo de Dort que realmente no son aplicables. Pero en ese detalle, o sea, el sínodo de Dort, si hubieran estado, por ejemplo, luteranos, anglicanos, presbiterianos, no, brother, hubiera tenido una potencia incuestionable, ¿no? Ahí sí te imaginas, bueno, el protestantismo se reunió, pero Felipe Melanchthon, él no hubiera estado de acuerdo con el sínodo de Dort. De hecho, Felipe rechaza la predestinación como la propone Lutero, ¿verdad? sí, de Entonces, hecho, el problema realmente, o sea, los arminianos, bueno, obviamente también hay que considerar que Arminio, para la iglesia, en algunos puntos, no todo el arminianismo es igual. También tenemos que considerar, ¿verdad? O sea, así también es es. un detalle de que mucha gente malentiende o no entiende que así como el calvinismo, también hay muchos tipos de arminianismo, ¿verdad? También acuérdate que en el arminianismo hay elecciones individuales y hay elecciones corporativas. También, eso también es bastante interesante. También la posición de la pérdida de la salvación. No es lo mismo el arminianismo wesleyano, al arminianismo reformado. Hay muchos tipos de arminianismo, ¿eh? De hecho, tiene una riqueza también grande el arminianismo. Y como tú bien dices, ¿da? El problema realmente que tiene la mayoría de la cuestión del protestantismo, a final de cuentas, somos hijos de San Agustín, o sea, Eso. es cómo entendemos la predestinación. Ese es el detalle realmente entre los arminianos y los calvinistas. ¿Cómo entendemos la predestinación? Los dos lo creemos, pero con diferente tipo de visión. Sí, es que ya es una percepción, al menos a la conclusión que yo llegaría de mirar alguno. Bueno, es que tú eres de cierta posición. ¿Por qué hablas bien? ¿Por qué hablas de cierto teólogo? Bueno, primeramente, si queremos ser bastante rígidos, de no mencionar cierta teología de alguien o ciertos comentarios de alguien, pues aún el mismo San Agustín, que sí, somos herederos de muchas de las posturas de San Agustín, monergismo, lo que es el pecado original, que la Iglesia Católica tiene parte.
todo esto somos herederos de la teología agustiniana, sobre todo de la gracia, ¿no? Que es el concepto que hizo que se enfrentaran muchos debates en la época de la Reforma. Pero Ajá. a fin de cuentas, sí, está bien, tomamos eso, pero la pregunta sería, mi estimado JR, ¿abrazamos todo el compendio agustiniano? Los No, protestantes, la respuesta es no, no lo hacemos. De hecho, San Agustín, por ejemplo, dos doctrinas que me vienen a la mente ahorita, bautismo regeneracional, él lo consideraba. Segundo, la justificación sola por fe, uh, no está en San Agustín, no está totalmente en San Agustín. Hay conceptos, pero no está. no, También sería totalmente anacrónico, ¿ah? O sea, Martín Lutero cuando sería agarra anacrónico. y es que considerar la situación del monergismo en San Agustín, es que San Agustín no es tan monarquista, es como, porque No, realmente es que es es muy muy, monarquista. dicen, porque mira, hay una doctrina, ahorita lo que comentas, Jesús, hay una doctrina que se llama la doctrina de la interiorización de San Agustín. Es decir, que decía, analiza en ti mismo, ve dentro de ti, busca dentro de ti, ahí está Cristo. O sea, y está hablando a inconversos, no Sí, está hablando a los creyentes. bastante místico. Eso se oye muy místico y se oye muy un calvinista, o al menos yo que estoy en medio de la exposición calvinista, eso no es considerado, al contrario, hay tinieblas, hay oscuridad, el hombre no tiene nada en sí mismo. Entonces, ahí ya estamos viendo que hay una diferencia en lo que San Agustín propone a lo que puede proponer Calvino. Ahora, que se toma, ¿no? La realidad teológica es de que se toma de diversas escuelas para formular una sistematización, que fue lo que hizo Calvino con la institución de la religión cristiana. Toma de diferentes exponentes y rechaza pues, a los que no se adhieren a esa concepción, ¿no? Y bueno, es bastante curioso que se haga eso, y muchos critican, no, es que eso es hacer un Frankenstein teológico. Bueno, los teólogos reformados lo hicieron. El Sí. Bernardo de Claraval es el que propone la unión mística, y Calvino era dado a mencionar esta parte de la unión mística, ¿verdad? De hecho, yo creo que aquí es súper interesante, eso es como comentario también, pero es súper interesante que, por ejemplo, critican mucho a Karl Barth. Digo, ya es que yo soy medio bartiano en algunos puntos. Hereje. Totalmente un hereje. Pero eso es súper interesante que Barth dice, y los calvinistas en algunas cuestiones se enojan por eso, porque Karl Barth decía que la única manera de iluminación de que nosotros creer el Espíritu Santo en la Biblia es por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Por ejemplo, una apologeta como William Lane Craig, o sea, estaría súper en contra de eso, ¿verdad? Porque llegaría de cierta manera al fideísmo, ¿eh? Pero Calvino Sí. también llegaba a esa posición, ¿eh? Decía que uno creía por medio del Espíritu Santo, en la verdad de las palabras de la Biblia. Entonces, interesante que como tú bien dices, si vemos a los teólogos, realmente hacen lo que nosotros a veces hacemos, tomamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo desechamos, ¿verdad? Sí, yo sé que dicen, no, 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 pues obviamente hay interés, ¿no? O sea, si tú ya tienes una confesión teológica y pues tú ves que la gente pues ya piensa otras cosas, pues sí te va a causar problemas. Entonces es obvio que haya una línea teológica en las iglesias de hoy en día. Y se entiende, y más que nada en los tiempos de la Reforma, que se estaba buscando como controlar la doctrina que la iglesia debería enseñar, ¿no? A diferenciarse del catolicismo romano. Y ahí es donde todo esto se empieza Oye, pero a, a, sí. por ejemplo, no, como comentario, yo creo que algo muy interesante de Jacobo Arminio, es que realmente apenas creo yo que se le está dando la importancia que tiene. De hecho, yo una vez compartí una frase de un teólogo de la religión que se llama José Rodríguez, que decía, el más importante de los grandes teólogos de la iglesia, dice, Atanasio comprendió a Dios, Agustín comprendió al hombre y Jacobo Arminio comprendió la relación entre Dios y el hombre. Uh-huh. Bastante fuerte, ¿eh? O sea, ¿en qué lugar los está poniendo a Jacobo Arminio? Yo creo que como arminianos, de los cuales, por ejemplo, pues están los pentecostales, los bautistas generales, apenas estamos descubriendo la riqueza del teólogo
que le dio forma a nuestra teología, ¿eh? O sea, es bastante interesante porque muchas veces ni sabíamos de dónde veníamos, ¿eh? O sea, ¿por qué pensamos de esa manera? ¿Por qué pensamos que la salvación se pierde en cierta manera? O sea, ¿cómo te alejas de la gracia de Dios? Y cómo, yo creo que sí hay que considerar, y en esto sí hay que tener cierto cuidado, que también se ha dado una mala imagen del arminianismo, por la situación de cómo vendían el pentecostalismo, ¿ah? El de Guillermo Maldonado, todo ese tipo de iglesias, y decían, bueno, mira, los arminianos son así. No es cierto, o sea, literalmente no es cierto. Eso es una mala caricatura. Es como decir, bueno, los presbiterianos son liberales, ya es que ahí en Estados Unidos hay presbiterianos liberales, ¿ah? Eso es una generalización, ¿no? Pero yo creo que el legado de Jacobo Arminio, celebrando ahorita su natalicio, es enorme. Fíjate que yo creo que es el problema, brother, que a fin de cuentas tratas de generalizar y no se puede, o sea, no se pueden generalizar a todos los calvinistas, no se puede porque siempre hay diversidad dentro de un sector y de un grupo, entonces no puedes generalizar, es como, por ejemplo, algo un ejemplo muy atrofiado, ¿no? Tal vez, los musulmanes mataron cristianos, ¿no? Y por eso inició las cruzadas, pero eso no significa que todos los musulmanes sean de ese calibre, ¿no? Y entonces nuestro error es generalizar, pero entonces, a Jacobo Arminio, a mí lo que me llama la atención, o lo que me llamó la atención de Jacobo Arminio, ya tratando de centrarnos en él, cuando yo leí sus obras, la verdad, te soy honesto, sí me sorprendí, o sea, en mi experiencia, ¿verdad? Yo como calvinista leo las obras de Arminio y digo, perdone la expresión, pero pues esa fue la conclusión, Jacobo Arminio no estaba tan tapado, o sea, no estaba bloqueado el cerebro, era alguien que conocía, que sabía, que conocía de historia, conocía de patrística, conocía de filosofía, conocía del catolicismo romano, conocía de diversidad, o sea, era alguien preparado, ¿no? Entonces, un teólogo de Facebook, ponerse al calibre de Jacobo Arminio, pues Jacobo Arminio sí le viene dando una cátedra, ¿no? Entonces, Arminio era bien honesto, él decía, yo lo que veo en la iglesia, hablando en el tomo acerca de la perseverancia de los santos, que viene en sus obras, él dice, yo veo que en la iglesia, que hubo tanto una escuela que aseguraba que la salvación se perdía, como una escuela que decía que no. Es lo que él dice, o sea, yo veo a través de toda la historia de la iglesia, y no se ha tratado en un concilio general, no se ha tratado en un concilio ecuménico, por consecuencia, pues son dos escuelas, y yo no creo, y él decía, yo no creo que la salvación se pierda, yo creo que esto lo escribió de orden cronológico, igual hay que leer a Arminio conforme a su contexto Jesús, y él decía que la perseverancia, él no creía que se pudiera perder, o no estuviera diciendo que se perdiera, pero que había textos que, en pocas palabras, se tenía que hacer a ciertos malabares para poder concluir otra cosa. O sea, hay textos que aparentan afirmar eso. ¿Qué hacemos con esos textos? Y él lanzaba esas preguntas a los exponentes. Oye, pero bueno, ya tenemos varias gente conectada, ¿eh? Pensé que ahí tenemos al buen Rafa, al buen hereje del Rafa. Anda, Rafa. Bueno, dice, oye, bueno, Guillermo, pues, Maldonado no es pentecostal. Bueno, en eso sí tiene razón, ¿no? Yo creo que habría que separar en ese punto, es como carismático, ¿no? Neocarismático. Porque sí es carismático, creo que es sinónimo, a no ser que me corrijan por ahí, de neopentecostal. O sea, carismático y neopentecostal parece que es lo mismo, ¿no? Creo que son sinónimos. Entonces, sí, porque, sí, por ejemplo, mis papás vienen de iglesias de Asambleas de Dios, ¿verdad? Entonces, pues ellos son directamente. Tengo que confesar que yo fui calvinista, ¿eh? Bastante. Yo creo que sí fui calvinista algún tiempo. Sí, calvinista. Pero estuvo en la verdad, ¿verdad? Sí. Estuviste la verdad y se apartó. Hay que créanme que he hecho lo posible por traerlo la verdad y ha sido imposible. Oye, pero es interesante que esa mala caricatura que tienen de los arminianos, ¿verdad? Ahora, es bastante interesante también cómo el arminianismo tiene bastantes formas, ¿verdad? Y tiene bastante riqueza.
Y como, por ejemplo, Latinoamérica, en cierta manera, la mayoría de las iglesias son arminianas, ¿eh? O sea, casi el 70%, 80% son Sí, iglesias sí, sí, arminianas, sí. ¿no? De hecho, mira, por ejemplo, yo empecé a ver los números, ¿no? Porque pues igual uno está en las redes sociales pues estudias una parte de marketing y de todo esto, ¿no? Entonces empiezas a analizar el crecimiento, el número de crecimiento. Sí, sí, el calvinismo creció de manera no conocida, al menos en Latinoamérica, en tiempos del 2014, más o menos. ¿Cuándo fue el boom, Jesús, del nuevo calvinismo? Yo creo Como que 2014, 2014, 2013, ¿no? 2014, ¿verdad? 2013, por ahí. Entonces, se da este boom y muchos pentecostales se hacen calvinistas. Pero sí creció, o sea, creció, digamos, de ser, no sé, del 100% que éramos la mayoría pentecostales, un 20, 30%, pero el 70% sigue siendo pentecostal, sigue siendo de postura arminiana o aún de una postura no arminiana, una mezcla, porque la mayoría de gente pues no sabe, hermanos, o sea, la mayoría de gente habla y dice, sí, el hombre está corrupto en pecado, pero tienes que creer, y ellos, o sea, la mayoría de la gente o los laicos no se meten en esos rollos. Y cabe Oye, mencionar que los laicos son la mayoría, ¿verdad? O sea, sí, oye, o sea, tú y yo somos laicos, pero... Ajá. oye, es bastante interesante que si lees un poquito a Spurgeon, que ya es que, cuando también leyó las obras de Arminio, él mismo se llamaba calvinista arminiano, ¿eh? O sea, es bastante interesante también que le empezó también a dar un poquito de razón, ¿no? Dice Brian González que estamos respondiendo a preguntas, pues yo creo que sí, ¿no? Si Sí, gustan sí, ponerlo. brother, igual cualquiera que quiera poner ahí preguntas, sin problemas. De hecho, aquí, pues, aprovechando de leer el comentario de Sabdiel, dice, de hecho, cuando los calvinistas critican al arminianismo, por lo general siempre mencionan al neopentecostalismo, Witt, etcétera, sí, de hecho. Y nada que ver, o sea, tú estás atacando al peor exponente del arminianismo, si es que fuese arminiano Witt, que yo que sepa, no, ¿verdad? Incluso antes, a mí cuando me mencionaban al arminianismo pensaba en neopentes, pues, se ponen locos, sí, y eso es por no tener el entendimiento de dónde vienen las doctrinas. El arminianismo podemos definirla como una proposición de una escuela diferente a la de Agustín. Podríamos decir, ¿qué te parece Erasmo, brother? O tal vez, ¿quién podríamos decir? Algún exponente antiguo de la iglesia que probablemente se la pueda acuñar. Oye, oye, no, yo creo que el arminianismo en cierta manera bebe de los primeros 3 siglos de la iglesia, ¿eh? O sea, realmente, sí, realmente beben del sinergismo, ¿eh? Es que eso es imposible, es como querer tapar el sol con un dedo. Los primeros padres de la Sí, iglesia eran sinergistas, o sea, donde lo quieras ver. la mayoría, por ejemplo, mira, hubo una controversia de Orange, brother. Orange rechaza algunas propuestas de Agustín, que Agustín pues viene siendo el monarquista por excelencia, y la rechaza, pero toma el concepto de la gracia de Agustín, que eso es lo importante, o sea, la gracia te toma, sin la gracia no puedes creer, sin la gracia no puedes hacer nada, pero ya es cuando pues muchos ya empiezan a decir, ¿qué se necesita? No, es que el hombre no puede ser mecanizado, entonces tiene que obedecer de alguna forma, y ya es cuando muchos teólogos lo mencionaban, ¿no? Pero el monergismo se caracteriza precisamente por esa capacidad. De hecho, Lutero afirma el monergismo por la predestinación. Él veía la predestinación y su enfoque era, yo estoy corrupto, yo estoy caído, yo no puedo tomar buenas decisiones, por consecuencia, esto es rotundamente una obra de Dios y yo no tuve nada que ver ni participar en ella. Pero eso ya viene de un concepto más, la verdad, pues más actual. Estamos hablando más reformado, más luterano, en el sentido de Lutero. Pero ahora, cabe mencionar que también hubo dentro de la escolástica gente que pensaba así, ¿eh? O sea, tampoco pareció de la nada. Mm. O sea, sí, hubo esos No, de hecho, pensamientos. bueno, aquí dice, ¿por qué los primeros cristianos parecen más arminianos? De hecho, si lees Pues, la mayoría de las obras, por ejemplo, el pastor de Hermas, el Pastor de Hermas, pedagogo, o sea, por Policarpo, ejemplo, ¿no? Clemente, Policarpo, de hecho, si Melanctón. lees la mayoría, Clemente de Alejandría, de San Ignacio, todos esos tienen una postura sumamente sinergista. Yo creo que también en base y en dado, eh, eso yo creo que sería bastante interesante tomarlo, porque en el judaísmo no existe
ese tipo de predestinación protestante. O sea, realmente en el judaísmo también es una teología sinergista, ¿eh? Entonces, en cierta manera, Podríamos, esos primeros fíjate, discípulos beben, ¿no? podríamos De ese concluir tipo de... dependiendo de la escuela, ¿no? Porque los fariseos se caracterizan por una elección más determinante, o sea, más determinista. Ahora, en lo que comentabas acerca del sinergismo, bueno, sí es verdad, pero aún a los padres de la iglesia tampoco, y esto lo aseguro, no podemos decir, bueno, ellos eran arminianos, no, porque Ah, no, 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 en no, las eso era escrituras, anacrónico. sí, no, yo sé que no lo dices, brother, pero más bien, ¿en qué sentido? Para que la gente entienda. Porque había padres de la iglesia que enfatizaban de tal manera el libre albedrío que la verdad parecían pelagianos. De hecho, sí. Parecían. Sí, o sea, sí, y mencionaban la gracia ahí de vez en cuando. Entonces, tampoco no podemos decir que un padre de la iglesia era un arminiano, porque Arminio hablaba de la gracia, creo que tenía más compendios que muchos reformados en su tiempo, hablando de la gracia, o sea, Ajá. tampoco no era un padre de la iglesia que enfatizaba libre albedrío y cosas así que sí se hacía por muchos padres y sobre todo por los padres griegos, brother, que ellos Sí. aún tienen así como que ciertas especulaciones acerca del pelagianismo y algunos no lo condenan, ¿eh? Sí, Entonces, de creo hecho, que hay que considerar es que, por ejemplo, hay que considerar que, por ejemplo, en la cuestión de los padres griegos y toda la teología ortodoxa, no creen en el pecado original, ¿eh? Es en el pecado ancestral. Entonces, es una visión diferente, ¿eh? Es una ahí poquito podemos decir, visión viene de la diferente. escuela de Orígenes, ¿no? Así es. Viene de la escuela de Orígenes. Y el calvinismo y las doctrinas que nosotros abrazamos, pues viene de la escuela del señor Agustín. O sea, Orígenes, Agustín y también a Jerónimo, acá lo tenemos, que podríamos decir que son las escuelas principales en ciertos pensamientos de la gracia. Dice Sabdiel, dice, puedes poner los comentarios, ¿eh? En la Sí, pantalla. cierto. Ahí está. Listo, brother. Dice, la doctrina bautista es como es como de las dos, entre calvinismo y arminianismo, no en todas, pero en sí en las más antiguas. Yo creo que en cierta manera, mira, yo sí creo que, bueno, es una opinión muy personal, ¿eh? Yo creo que no puede haber una mezcla entre calvinismo y arminianismo, ¿eh? Pues es que una posición intermedia, se me hace medio difícil, porque al final de cuentas los sistemas se vuelven contrapuntos siempre en el sistema de la predestinación. O sea, en lo demás podemos tener la cuestión del pecado La del pecado original. total, ¿eh? El pecado original. Así. Entonces, podemos tener algunas coincidencias en eso, pero ya empiezas a desarrollarlo y sí van marcando dos líneas diferentes. Ahora sí que cuando me dicen, es que yo soy bíblico, ya es que decían de que yo soy bíblico, yo no soy arminiano ni calvinista. Ah, bueno, eres arminiano, o sea, Eh, lo más probable, y aún, es que mira, ahí también caemos en esta dicotomía, que la verdad es bien difícil de identificar, brother. O sea, la verdad, por eso caemos muchas veces en el error, porque es bien difícil de identificar, porque hay gente que aún ni siquiera piensa qué es lo que cree, o sea, entonces, pues, ¿qué es? No, pues, no sé qué sea, porque sus afirmaciones van a llevar a creer aún en el libre albedrío o van a llevar a ciertas cosas, ¿no? O sea, no, bueno, este cree en un sinergismo de que la gracia a lo mejor le influye, pero no lo toma, como el caso del calvinismo. Entonces, puede ser arminiano alguien, bueno, es más parecido, yo podría decir, al menos es lo que yo creo, mi estimado Chuy, que podría parecerse al arminianismo, porque pues así decirle, es que eres arminiano, pues, porque es la postura común, ¿no? La Iglesia Católica cree que Cristo Jesús muere por todo el mundo, así un es. arminiano también, entonces cuando te conviertes al cristianismo, al protestantismo, esa visión no cambia, a menos de que llegues a una iglesia presbiteriana o bautista particular, pero esa visión no cambia, ¿verdad? No cambia. Entonces, puedes tener ideas, conceptos, o sea, el concepto de la gracia mucha gente no la comprende, o sea, el Espíritu Santo, o sea, ellos te hablan, no, el Espíritu Santo es el que te toma, el Espíritu Santo es el que te convence, pero en ningún momento aparece la gracia. Entonces, bueno, es la teología común de las iglesias, pero la teología académica ya es otro rollo, y ahí es donde entra Jacobo Arminio, donde entra el Calvino,
porque ellos son los maestros, ¿no? Son los Sí. interesados, ¿no? Oye, dice Brian González, si puedes poner comentario, dice, ¿qué es lo que dice el arminianismo acerca de la salvación? Creo que es un estereotipo popular el creer que la salvación se pierde y conozco la postura calvinista, mas no la arminiana. Bueno, No, arminiana. yo creo que esto ahí tú que has leído las obras, pero hay varias posturas, ¿eh? O sea, no todas las posturas arminianas acerca de la salvación son así. Por ejemplo, en el arminianismo reformado o el arminianismo clásico, está sostenido por medio de la fe. O sea, no es que el hombre haga obras, la gané y la perdí, la gané y la perdí. Eso es un nombre de paja acerca del arminianismo, sino que está anclado a la fe de Jesús. Entonces, si el hombre cree, y obviamente por medio de sus obras lo comprueba, el hombre está anclado en Cristo y por medio de la fe en Jesucristo es salvo. Ahora, en el arminianismo wesleyano, por ejemplo, que es en el que yo estoy tomado, sí las obras sí hacen que el hombre pueda perder la salvación, ¿eh? O sea, no todo el arminianismo es así, pero tampoco es de que, ay, bueno, me tomé una cerveza y ya perdí la salvación. No, tampoco en el arminianismo wesleyano es así, sino que hay una condena. Sí, hay una condena por las obras que uno va haciendo, ¿eh? Y que esos van demostrando la fe en uno. Entonces, Sí. no es que se pierdan ni que se vaya ganando, sino ah. Sí, bueno, en ese punto, al menos la postura de Arminio, en muchos de sus tratados, aunque en alguno dice un tratado que, siendo honesto, pues se me hace oscuro, pero dice él que si David hubiese muerto cuando él había cometido pecado y transgresión, que estaba en una etapa de apostasía, o sea, que estaba en una etapa Sí. de apostasía y pudo haberse condenado. Pero a la conclusión de que yo veo en Arminio, él decía primero que pues, había textos que daban posibilidad de que la salvación se perdiera, ¿no? Y de hecho hay textos que si tú los lees, dices, bueno, sí, la verdad aparenta que dicen eso. Entonces, Arminio llega a la conclusión de que la única forma que un creyente se pierda es de que hay una apostasía rotunda. ¿Qué es esto? Negación de Cristo, apartarse totalmente de él, aborreciéndolo, diciendo herejías acerca de él. Para Arminio eso era la apostasía. No era que cayera, que alguien mintió, que alguien pensó algo ahí tremendo en su mente y ya perdió la salvación. No, esa no era la idea de Arminio, jamás, jamás. Y de hecho una vez, fíjate, Chuy, una vez ahí en el Facebook, precisamente para probar a la gente, puse, Jacobo Arminio creía que por un solo pecado la salvación se perdía. ¿Y sabes cuántos likes tuvo eso? O sea, ¿No? ni siquiera las publicaciones realmente con sentido tenían tantos likes. Entonces, entonces ya después les comenté, es que no, él no creía eso, él no creía eso. Y ya cuando puse qué creía, pues ya nadie peló el comentario, ¿no? Entonces, Sí, creo que la gente... Ajá. es que yo creo que en ese punto nadie... también es un gran problema que no hemos tenido las obras de Arminio en español, ¿eh? Sí, Yo todavía no creo que está. también... Yo las leí en portugués, brother. Yo las leí en portugués. Y portugués, pues como se parece, pues, no hay tanta bronca. No hay tanta bronca, pero Yo están sí las he en leído, ¿eh? Y tuve la oportunidad de leerlas un poco, inglés. pero también he leído gran parte de la obra o pensamientos por medio de Wesley, ¿verdad? Obviamente, Wesley no lo cita directamente, ¿eh? Pero mucho del pensamiento wesleyano está basado en el pensamiento de Jacobo Arminio, ¿eh? Ahora, ¿qué dice Patti Mendieta? Bueno, yo creo que es la que siempre, la clásica pregunta, ¿eh? No es suficiente creer en lo que Cristo hizo en la cruz, porque es importante ser calvinista arminiano. No es que sea importante, solo quiero ser aclarado. Pero como yo le digo a la gente, es importante, esto sí es importante, que sepan en qué creen. Por ejemplo, cuando me dicen, bueno, es que yo no tengo denominación, soy cristiano. Siempre les hago las Sí. preguntas, bueno, ¿crees en los dones? Bueno, no, sí. ¿Crees que la salvación se pierde? No, bueno, pues sí. ¿Cómo es tu tipo de gobierno? No, bueno, pues es pastoral. Bueno, eres pentecostal. Es que a final de cuentas todos tenemos sistemas y presuposiciones que van determinando nuestra visión sobre las cosas. Y es importante conocerlas para poder criticarlas también a sí mismo, ¿eh? No con esto estoy demeritando lo que hizo
Cristo. La salvación solamente es por la fe en Jesucristo. No hay nada más que interponga, ¿eh? Pero es importante saber en qué un ejemplo creemos para y por Pati, qué mi lo bro. creemos. Exactamente, Jesús. Y fíjate, Chuy, algo así como un comentario para Pati. Es, por ejemplo, pues, aún yo entiendo que Cristo murió por mis pecados, ¿no? Entiendo que Cristo, como yo creo la sustitución penal, creo que Cristo muere en mi lugar para perdonar mi transgresión, la violación a sus mandamientos, y me es dada la gracia para ser perdonado, ¿no? Por medio de esa sustitución que Cristo hace. Pero hace poco me concentré en un aspecto que yo no había considerado de la muerte de Cristo. Se le conoce la postura, igual tiene otros términos, pero yo la conozco así, la teoría de la solidaridad. Es decir, se enfoca mucho a que Cristo muere en la cruz para solidarizarse al entender los padecimientos del ser humano y morir y experimentar la muerte por el hombre, eh, dando a entender, Dios se ha solidarizado contigo, con el ser humano, te entiende perfectamente. Ahora, eso voy a decir, no, ay, no, pues eso es bien claro. Bueno, a veces se te olvida. Y aprendí y lo volví a meditar y a pensar, y wow, o sea, él experimentó la muerte, él quedó muerto, él quedó básicamente, o sea, es que tú lo entiendes, sí murió, pero has visto un cadáver, está ties, perdón por la, está no se puede mover, o sea, está, no sé, una palabra sinónimo de tieso para que no se oiga tan mal, que Cristo muere, o sea, y eso lo entiendes, pero sí, Cristo es suficiente que haya muerto, que razones, que entiendas que Cristo muere para experimentar el dolor que tú estás experimentando como muere. Wow, eso te da una luz a tu entendimiento, eso es lo que voy. Entonces, sí, tiene razón, Pati. Sí es suficiente que Cristo haya muerto en la cruz, pero lo que no es suficiente es lo que entendemos de esa muerte. Eso es lo que no es suficiente, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bueno que cada uno. eh, de hecho, bueno, ahorita quiero hablar de la certeza de la salvación de lo que habla Jacobo Arminio, pero bueno, igual lo comento al rato, brother. Ahora vamos a ver qué dice Jeremiah Barradas Cortés. Los bautistas generales son arminianos de 4 puntos. Son arminianos que creen en la seguridad de la salvación, o sea, creen en la perseverancia. Yo no he conocido un bautista general, bro. No sé si tú, Jesús. Pues aquí hay bastantes, ¿no? De hecho, aquí le llaman bautistas fundamentales. Así es como se llama los bautistas aquí generales. Los bautistas generales son arminianos de 4 puntos, sí. De hecho, por eso se le llama bautistas generales. Esa es la diferencia entre los bautistas generales y los bautistas particulares. Bautistas particulares piensan que la salvación es solamente para los elegidos y los generales piensan que es para todo el mundo. ¿Eh? Es En cierto. eso sí está, de hecho, en eso sí están de acuerdo, que no se pierda la salvación. Pero también, es que también Jacobo Arminio pensaba que no se perdía la salvación por obras. Es que también es el punto. No es como, no sé si llamarlo arminianos de 4 puntos. No sé si sería la manera. Ya es que se llama, el de Arminio se llama facts, No es, hechos. es que ya la dificultad que hay, brother, porque la verdad ya es bien difícil identificar por tantas opiniones teológicas que hay, brother. Por eso es difícil. Por eso es difícil. O sea, que, pues, oye, ¿cómo propones que es un arminianismo? Calvinismo pues también difiere, ¿no? Hay calvinistas que no creen en la expiación De cuatro limitada, puntos. calvinista infralapsario, en calvinista supralapsario, etcétera, etcétera. O sea, hay varias definiciones acerca del calvinismo. Entonces, pues yo creo que ya es bien complejo eso. Ah, por ejemplo, fíjate este comentario de las obras de Arminio dice, la afirmación de que cualquiera de estas preguntas, hablando de la salvación se perdió o no, jamás fue considerada en la Iglesia de Cristo como una doctrina católica. O sea, a lo que voy es que no hay así una dogmatización acerca de esto, de la salvación, si se pierde o no se pierde. Y la negación de cualquiera de ellos, o sea, la negación visto como herejía, de alguna de estas dos posturas, tanto la seguridad como no la seguridad, o sea, como perderla, jamás fue considerada por la Iglesia Universal como herejía. O sea, ni la seguridad de la salvación es considerada como herejía, ahí atacando a estos predicadores que es una herejía el calvinismo de que la salvación se pierde y empiezan ellos o que la salvación, la seguridad de la salvación, los salvos siempre salvos, que se habla de manera despectiva, ¿no? Y ahí vemos que Arminio está diciendo, no, la seguridad de la salvación jamás fue vista por Arminio como un error grave.
jamás, jamás, jamás. Así es. Entonces ahí es donde tienes estos detalles, Chuy. O sea, creo que se le enfoca al menos de entender nosotros como cristianos de que, bueno, yo no soy arminiano, pero entiendo la postura arminiana. Y yo creo en esto, por esto y esto y esto, y ya tú argumentas. Pero tachar de herejía a algo, pues ¿quiénes somos? O sea, ¿qué autoridad tenemos para tachar herejía a algo? Ahí es donde yo creo que, como dicen por ahí Sí, Jesús. yo creo que en este punto, yo siempre le digo a la gente que realmente, Dale, brother. yo creo que como para considerar a alguien hereje, yo digo que sería alguien que negara el credo de los apóstoles. Sí, Es que de ahí en más, tachar a alguien por hereje por ser arminiano, o por ser continuista, o por ser cesacionista, por ser amilenial, o sea, por ejemplo, decía Wesley, ¿verdad? Pensamos y dejamos pensar, eso es algo muy metodista, ¿no? O sea, dice que sí, quitando las doctrinas fundamentales, pensamos y dejamos pensar. Yo creo que ese debería ser el pensamiento, y la situación que deberíamos siempre tomar sobre las situaciones de nuestros pensamientos soteriológicos, cómo pensamos que son los ángeles, no, al final de cuentas no nos van a afectar, ¿verdad? ¿Qué decía este cuate? ¿Cómo ve ¿Y la qué? analogía de Mark Distrol sobre lo que cuestiona Marx, sobre arminianismo y calvinismo? ajá. Bueno, Que yo para creo ver que se dos refiere, fuentes, o sea, los dos pedales de la bicicleta. Bueno, yo creo que Matt Driscoll aquí se está refiriendo a eso de la responsabilidad humana, ¿no? Creo que se refiere a todo el compendio arminiano, ¿no? Porque pues ahí volvemos a insistir, creo que no compagina tanto. Pero, de la responsabilidad del hombre, ¿no? De que el hombre haga, de que el oye, lo que hombre pasa es que a fin crea. de cuentas, Ajá. yo creo que en ese punto, es que, en ese punto, el calvinismo y el arminianismo creen en las dos cosas, ¿eh? No es que uno crea en la responsabilidad humana y el otro crea en la soberanía divina, es que los dos creen en eso. O sea, lo único que cambia es La cómo interpretación. funciona. Uh-huh. Sí, O cómo sea, funciona los la dos creen en el gracia. mismo punto. O sea, creen que hay Lo que sea. una, hay una soberanía de Dios y hay una responsabilidad humana. En el arminianismo se cree y en el calvinismo también. O Lo sea, que no decía, podemos decir, ay, Arminio, Jesús. los arminianos creen en la, Uh-huh. o sea, Lo que decía, o sea, Arminio acerca de la gracia, brother. así ese es el Él, punto, no me dejan me acomodo. sí, él decía, igual acá los que están escuchando, porque ya me dio la espalda. Ah, Arminio creía, Arminio creía, Listo, Arminio creía, ¿qué pasa, hermano? ahora sí, Arminio para que no creía hiciera tanto ruido. que la gracia, o sea, las cuestiones de la gracia es él decía, yo creo en la gracia y más que muchos de mis contrarios, pero lo que yo no estoy de acuerdo es en cómo opera, o sea, cómo trabaja, cómo opera la gracia, cómo cambia la gracia. Eso es lo que las distinciones de la operación ahora entre metodistas, calvinistas, arminianos, etcétera, es entender cómo cada uno entiende la soberanía de Dios, cómo la entiende el arminiano, cómo la entiende el calvinista, cómo la entiende el anglicano, cómo la entiende el luterano, así tanta diversidad que bueno, igual cerrarse a creer que tú tienes la razón en todo lo que dices, como dice la canción acá del muchacho, no recuerdo su nombre, como dice la canción Chuy de todos están equivocados, menos yo, ¿no? Entonces, este, menciono mucho esta canción porque la verdad me dio mucha risa, pero o sea, son detalles, pero bueno, vamos a ver aquí qué otros comentarios hay, Chuy, ¿te parece? A ver, creo que aquí Dice, que ya la iglesia leímos, anglicana será... Ah, sí, la sí, posesión es un brother. proceso gradual al arminianismo, pues de llano. Sí. Bueno, eso sí, gracias por el comentario, Rafa, sí es cierto. Es que es diferente el arminianismo wesleyano, al arminianismo reformado. Yo creo que sí tendríamos que tener algunas consideraciones en la manera en que se interpreta cada una de las situaciones. Dice Abdiel, ¿la iglesia anglicana será más calvinista o arminiana en la soteriología? Es que depende, por ejemplo, en la iglesia anglicana, Es que son tres no alas, toda la brother. iglesia anglicana,
Son tres, Sí, son es que tres también es el salas. detalle en la cuestión ahí. ¿Dónde está ahí el comentario de? Es que son tres alas, brother. Una es la ala calvinista reformada. De ahí viene Ryle, que me Que, gusta mucho leer a Ryle, que se que llama, son calvinistas. sí, se llama Low Church, la iglesia baja. Esa es la Ajá, iglesia y luego baja. está la anglocatólica, o sea, son católicos, Así pero es. sin papa. O sea, creen en el purgatorio. De Así hecho, hay que una iglesia anglicana aquí en México que todo. tiene la Virgen de Guadalupe. O sea, son anglocatólicos, nomás sin papa. Y están los anglicanos que son considerados del área liberal, ¿verdad? O sea, que que Sí. argumentan mucho divagaciones y Se cosas casan diarias. gay. Bueno, hay buenos teólogos. Y hay malísimos teólogos, como en ese caso, ¿no? Así sí está tremendo todo eso, ¿no? O sea, de cómo, bueno, han sido demasiado liberales. Y aún en sus exposiciones teológicas, ¿no? Entonces, la iglesia anglicana será más calvinista o arminiana en su teología, pues depende de qué ala. O sea, son tres alas y tú vas a encontrar anglicanos calvinistas, anglicanos católicos y anglicanos liberales. Eso vas Así a, es. vas a encontrar. Driscoll ni calvinista es ya, bro, dice. No, eso no lo sabía. ¿Cómo se fue a la mentira? No lo puedo creer. Ya sé, pero quiero ver la respuesta de ellos. Bueno, creo que aquí le está contestando a alguien, ¿no? Sí, creo que le Ya está sé. contestando a Rafael. O sea, no seas metiche, brother. No te creas. Aquí saludos a mi estimado hermano reformado, Jonah López, presbiteriano de allá Sí. de Nicaragua. Saludos, brother. Este, Presbiteriano de hasta la médula. sí, presbiteriano reformado. No, Muchas total. gracias. Es una gran duda que tenía. No me explicaba por qué había tantas posturas. Sí, las hay, hermana. Igual, no se me asuste. Pues ahora sí que así es el mundo teológico, hay muchas posturas. Pero como usted dice, igual con que sepa que Cristo murió por mí y me ha dado nueva vida, ya es suficiente. Y ya, échale ganas. Échale ganas a la vida cristiana. Ah, y que dice, estuvo en el movimiento emergente, creo que está refiriendo a un comentario, pero voy a leerlo, conocido como Nuevo Calvinismo. Y desde el escándalo ya pastoreaba en Arizona y se ha distanciado de las posturas anteriores. Yo creo que se refieren a Matt Driscoll, ¿verdad? Oye, pero bueno, es que toda esta discusión, oye, es que si tomamos en consideración, antes del nuevo calvinismo, no había estos problemas de arminianismo, o sea, había las iglesias presbiterianas de toda la vida y las iglesias arminianas, o sea, y cada quien caminaba, Pues cada realmente quien hasta andaba que, con... Es que, ¿sabes, brother? O sea, es lo que... El problema de la iglesia, ¿no? O sea, yo cuando me convertí, yo no sabía nada de la gracia, yo no sabía nada de nada. O sea, yo me convertí y la salvación no depende del conocimiento, eso lo he dicho muchas veces. Depende de un conocimiento leve acerca del entendimiento del evangelio. O sea, de que Cristo murió por ti, que resucitó entre los muertos, es el conocimiento básico, ¿no? Eh, y como tú dices, o sea, cuando los americanos calvinistas nos venden la idea, ahora, yo sigo abrazando mi postura calvinista en los aspectos, pero realmente he ido a las fuentes europeas. He ido a las fuentes europeas, ¿no? Ya no estoy tanto en las fuentes americanas. Y, y esta revolución hizo entender, no, es que es la verdad doctrinal y quien no la crea es un hereje, es la doctrina antibíblica, están en pecado, se van a ir al infierno, apóstatas, es mejor la división que la unidad, y etcétera, ¿no? Ya ves cómo se ponen. Entonces, pues, es otra sí. que es de Oye, ¿cómo controversia. destruyeron, Sí, sí, cómo y realmente yo destruyeron fui iglesias testigo. O esos sea, vatos? muchas iglesias se destruyeron. Y miren, ¿saben cuál fue el problema? Por ejemplo, cuando yo hice justicia a Jacobo Arminio, igual aquí mando saludos al estimado pastor Jonathan García, que fue una de las personas que influenció para bien en ese sentido. Cuando yo consideraba, eh, pues yo sí consideraba herejes a los arminianos. Sí los consideraba herejes. Pero cuando ya empecé a leer Arminio y todo eso, y él pues fue quien me apoyó en cierto aspecto. Uh, y nos dimos ahí, yo me di cuenta, pues de la diversidad teológica que ha existido desde los principios de la iglesia cristiana y las divergencias. Entonces yo llegué a la conclusión de que quien es hereje es aquel que niega, como lo dice el credo niceno-constantinopolitano. Para mí ese es un hereje. Fuera de ahí creo que son interpretaciones y escuelas de interpretación diferentes, ¿no? Ahora, esto no quita la predestinación de la forma que la creo, de la perseverancia de los santos, etcétera, pero sí me permite entablar el diálogo. Entonces, la iglesia se dividió, muchos se dividieron, iglesias eran carismáticas, hicieron su propia denominación, muchos han desaparecido porque pues dejaron de recibir dinero y pues desapareció la iglesia. Entonces,
de lo que es la división que causó. Y muchos ya dicen, no, pues es que era una moda. Ya hasta una vez estaba hablando con un pastor y dice, no, pues yo creía que era la verdad, pero era una moda, brother. Y yo así de, bueno, pues ya lo hiciste, viviste, ya te separaste, pues ya síguele por ese camino, ¿no? Entonces, son detalles que mucha gente no considera, ¿no? Y sí trae mucho dolor, y de hecho yo me de muchos amigos de posturas diferentes, pero ya cuando empecé a tratar estas realidades de la diversidad teológica que hay, pues ya fue cuando empecé a volver a hablar de esta relación de amistad con amigos que había perdido por ese mismo equivocadísimo, cabe mencionar. Ahí está Calvino Rodríguez, que es la canción de, ¿cómo se llama el brother ahí que hace esos videos, Chuy? No me acuerdo. Sergio se llama, el dinosaurio de Noé. Sergio, sí, colombiano, el dinosaurio de Noé. Vamos a ver. Sí. Neocalvinismo lo de hoy. No, ya no. No, ya quedó atrás el neocalvinismo, la verdad. Fíjate que Qué bueno que todavía sigue, yo veo. yo creo que ahorita está como ahorita está de moda esa cuestión del liberalismo con, con los académicos. Yo creo que ahorita es lo que está de moda. Ahorita eso es lo que está, como que es el liberalismo mezclado con ciencias bíblicas. Ahorita es lo que está de moda. Si no lo publica un académico, no vale. Ahorita yo No vale. No, también ahorita es un está de error, moda. ¿no? Sí, yo creo que es un error, ¿eh? O sea, es que el detalle es que los académicos, está bien estudiarlos, estar actualizado, pero al final de cuentas mucho de nuestro conocimientos es por medio de la fe y la lectura y el devocional. Al final de cuentas, la última investigación histórica, ¿de qué va a servir para fortalecer tu fe? Nomás lo dejo ahí como comentario, ¿eh? Para que lo tomen un poquito. Ahora, mira, a mí me pasó, igual quiero compartir esta experiencia. Igual van a decir que infantil eres, ¿no? Pero bueno, me quiero compartir. Cuando yo leí el contexto del sínodo de Dort, brother, de cómo se portaron con los arminianos, de que no les dieron chance de hablar, entre otros detalles, soy honesto, yo no pude dormir una noche, porque yo tenía una idealización del movimiento reformado muy impresionante. Estaba hablando de 24, 25 años, estaba más chavo. Pero eso de la investigación histórica, pues te vas a tener confrontación. Por ejemplo, hace rato estaba leyendo justo Ley González acerca de Lutero, que avaló la poligamia de uno de los príncipes. Ah, sí. Dijeron, no hay bronca, la ley de Dios no prohíbe que tengas varias mujeres. Ay, Lutero, ¿cómo Lutero? El santo Lutero dijo eso. Bueno, entonces, yo creo que la fe en Cristo es algo indispensable, a pesar de que todo se vuelva pedazos y haya confusión. El simple hecho de creer en este Jesucristo, no hay comparación. El verbo divino, el verbo encarnado, creo que él es la fuente de nuestra fe y no otros movimientos teológicos, ¿no? Entonces aquí dice de leernos. Muchas veces diálogo sobre estos temas. Cristian. Regresé. Creo que me fui por ahí, pero ya regresé. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. Pues yo creo Dice, que, ¿cuál es el papel del arrepentimiento y la salvación de acuerdo a estos dos sistemas? Pues yo creo que hay que cambiar un poquito la manera en cómo se observa, ya que, por ejemplo, el arrepentimiento en el arminianismo, si quieres tú ahorita explicas el calvinismo, es por medio dado de la gracia previniente. En el arminianismo es la misma gracia, nomás que la va separando en algunas funciones que va cumpliendo. Por ejemplo, la gracia previniente es la que permite, como bien consideramos que en el arminianismo, que Cristo murió por todos, y la cual permite que el hombre se pueda acercar en arrepentimiento y fe en Jesucristo, pero sin coartar la libertad del hombre. O sea, Dios reparte esa gracia preveniente a todos los hombres. Ya el hombre es el que dice si la rechaza o la... ahí ya es, por ejemplo, la operación del No sé si se calvinismo. escuchó. Y en Sí, el calvinismo. el calvinismo, bueno, el calvinismo es que esa gracia, como es una gracia específica, una gracia que opera en base a los salutis, es decir, elección, y después de la elección que coloca, regeneración.
Entonces, conforme a ese orden, es como el hombre, al recibir esa gracia específica, que es una gracia, por eso después le denominan gracia eficaz. ¿Por qué? Porque te salva sí o sí, o sea, es una gracia que va a tomarte y te va a regenerar. Y eso es lo que hace que el hombre, después de obtener esa gracia, la gracia que se le conoce como esa gracia eficaz, eh, pueda hacer que el hombre se arrepienta y toma parte importante el arrepentimiento, porque es donde se prende la luz de esto que se hace el sobreénfasis en la iluminación y sobreénfasis en la gracia de parte del calvinismo, para dar a entender que es una obra monergista, que al hacer eso en el hombre al ver la luz, al ver el pecado, al ver a Cristo, se arrepiente. Es como una entrada, como un orden cronológico de la salvación y un orden establecido de la salvación por parte de Dios. O sea, cuando dice, no, es que el hombre no se arrepiente, el que se arrepiente es Dios. Bueno, porque dicen que es algo que viene de Dios, o que es un don de Dios. Es que la fe es del hombre, ¿no? Es que lo que enseña el calvinismo es de que la gracia coloca en el hombre esas habilidades y esas capacidades para poder creer, para poder elegir a Dios, para poder caminar en Cristo. Entonces, en los dos sistemas, pues, el arrepentimiento es clave. O sea, no hay aquí de que, ay, ¿sabes qué? El arrepentimiento, el ordo salud, es el que se le conoce a Juan Calvino. Y Juan Calvino pues, establece que es elección, regeneración, justificación, santificación y por ende glorificación. Se le conoce como la cadena de oro en la acción. Por eso es imposible, viéndolo desde esa perspectiva calvinista reformada, que un creyente se pierda. O sea, no es posible. ¿Por qué? Okay. Porque ya está determinado. Es como lo ve el sistema calvinista. Ok, dice John A. López. Esta pregunta trae jiribilla, ¿eh? Es que John va a buscar ahí, va a buscar la manera. A ver. ¿Quieres leerla? Hablando del hecho de que el credo apóstol es un buen parámetro para decidir si alguien es hereje o no, ¿consideran herejes a los preteristas totales? Mira, nada más como comentario, John A. López, y tomándolo en cuenta, dice en el credo de los apóstoles, dice, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En el preterismo total, considera que nomás vas a juzgar a los muertos. ¿Por qué? Porque considera que en el preterismo total ya todo pasó, ya pasó el apocalipsis, y solamente cuando mueres es cuando Dios te vas a juzgar y vas a ver, o vas a tener los beneficios del cielo o los perjuicios del infierno. Pero en el credo, aunque no lo dice específicamente, dice que a vivos y muertos. Significa que todavía no se cumple la segunda venida. Por eso podríamos considerar los preteristas totales fuera del credo, yo sí los consideraría. Bueno, la conclusión era, los preteristas totales no son herejes, dijiste, No, que sí. Porque yo que sí. en el Ellos creen que la resurrección ya se efectuó, ¿verdad? así es, por eso en el credo de los apóstoles, sí, aunque no lo dice claramente, sí dice que Jesucristo va a volver para venir a juzgar a vivos y muertos. En el preterismo total, consideran que Jesucristo ya volvió, o sea, ya se cumplió la segunda venida y todo lo demás va a suceder espiritualmente. Y aquí en el Depende de qué preteristo, ¿no? ¿ande? Porque depende de qué preterismo, ¿no? Porque hay un preterismo, bueno, igual he escuchado que hay un preterismo total que habla Sí, de que solamente falta que Cristo venga, o sea, eso es lo único, ¿verdad? Pero igual este preterismo total ya está diciendo que la resurrección se ha efectuado, ¿no? así es. No, Okay. no, que, o sea, cuando tú mueres, es cuando todo lo que es la resurrección sucede espiritualmente, o sea, te mueres, No corporalmente. así es, exactamente, No, o sea, ya, entonces sí es una herejía. ya Porque, sucedió todo. por ejemplo, Juan Calvino, dicen, bueno, es que es un preterista total, pero en el sentido de que, bueno, ya se cumplió, la iglesia está gobernando, juntamente con Cristo y solamente falta que Cristo venga y se efectúe la resurrección, ¿verdad? Una milenial preterista, tal vez. Igual un total 90%, no sé, pero sí he escuchado ahí la divergencia, ¿no? La diferencia. Sí. Yo, por ejemplo, soy preterista parcial, ¿no? O sea, ¿Cuáles son los 5 puntos remostrantes? Dice aquí Emanuel.
Bueno, pues obviamente pues sería difícil estarlos analizando todo cada uno. Yo creo que eso lo podemos hacer en los comentarios, ¿verdad? Porque son un poquito largos, ¿verdad? Pero así como resumen, bueno, yo creo que el primero es el que habla acerca de que todo aquel que cree en Jesucristo puede ser salvo. El segundo es el que dice que ha muerto por todos los hombres. ¿Qué internet tienes tú, Chuy? Yo tengo el de AT&T, ¿eh? Entonces, AT&T es arminiano y yo tengo Total Play. Total Play es calvinista. Ok, dicen, gracias por su apreciación, bros, dice aquí el buen John A. López. Sí, o sea, los 5 puntos demonstrantes, pues sí, sí, bueno, están en internet, hay cualquiera que le busque en Wikipedia, que Wikipedia, pues muchos dicen, es que es una fuente no muy fidedigna, pero muchos académicos que he leído dicen, no, es que Wikipedia está bien, o sea, está bueno, tiene creo que más deficiencias el diccionario británico, pero No, la bueno, Wikipedia ya está son, bien, ¿eh? Y aparte sí pone Wikipedia está bien. bibliografía. Sí, no, y bibliografías buenas. De hecho, ahí yo he encontrado buenos libros. De hecho, cuando estuve haciendo el estudio de concilios, confesiones y credos, que también ayuda a entender todo este debate teológico, o sea, de entender cuáles eran las diferencias dentro de las iglesias locales. No lo podemos ver, ¿no? Comparar la iglesia católica con la iglesia de Oriente, o sea, hay diferencias, o sea, pero ¿por qué las hay? O sea, es algo que muchos tienen que entender, o sea, porque también el desarrollo de la Inmaculada Concepción de María, el purgatorio, la infalibilidad papal, son dogmas pues, que el catolicismo desarrolla y pues obviamente Oriente ya no los tiene. Ya Oye, no y tiene también esos hasta la dogmas. manera, hasta la manera en que ven el infierno, ¿eh? Los ortodoxos es completamente diferente a nosotros como occidentales, ¿eh? Fíjate, bueno, ahí cuando se establece, no recuerdo en qué concilio, bro, creo que es en el concilio de Florencia, o algún concilio lateranense, acerca de que la proposición es de la eternidad del infierno. La eternidad del infierno. Creo que es en el de Florencia. La eternidad del infierno. O sea, independientemente de cómo se crea, si es un fuego literal, si es la ausencia de Dios, si es, etcétera, ellos, bueno, dicen, es que mientras tú creas que sea eterno, pues bueno, ahí ya tú cumples con el dogma, ¿no? Ya que de repente, también eso estuvo de moda, ¿te acuerdas? El aniquilacionismo, ¿eh? Sí, lo quisieron levantar. Yo al menos las modas, Chuy, como las he visto, fue pues bueno, nuevo calvinismo, porque antes de eso las redes cristianas pues, no estaban compartían esas imágenes de la bendición de Dios Los en tu día, piolines. ¿no? Los piolines. Después cuando viene todo esto del calvinismo, pues se levanta el nuevo calvinismo. Después hubo una moda, entre esa moda, era reformar más, el tema reformado. Entonces ya empezaron las quejas, es que esos nuevos calvinistas no son verdaderos reformados. Y entonces tienes que hacerte presbiteriano o bautista particular, adherirte a alguna confesión reformada, que no está claro que no estoy diciendo eso, sino el auge de moda, ¿verdad? Y ya después empecé a ver que muchos empezaron a enfatizar los padres de la iglesia, que Clemente de Alejandría, que San Ireneo de León, que Policarpo de Esmirna, y empezaban ahí a levantar a estos. Y después hubo una entremoda, precisamente por eso, porque empezaron a ver a los padres orientales, a los padres griegos, a los padres latinos, empezó a haber así como un deseo de muy poco, porque no tuvo tanto boom, acerca de la iglesia ortodoxa. O sea, la gente ya que ya se consideraba ortodoxa compartía cantos gregorianos. Entonces, y ya después empezó lo de los liberales, ¿no? Que no, que la teología liberal, que de Rudolf Bultmann, etcétera, ¿no? Este nombre alemán que siempre que se reconoce como el padre liberal, ¿cómo se dice, brother? O sea, Smiley, Frederick Smiley. Sí, hay uno que empieza con S, y el nombre medio complicado, pues es alemán. Creo que Pero, es este, ¿eh? a ver, es bueno, el Dios crucificado es de Rudolf Bultmann, ¿verdad? Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann, sí, Jürgen Moltmann. Este, por aquí lo, por aquí lo tengo. A ver, vamos a ver qué otros comentarios hay por acá. Bueno, aquí hay uno de él. Este es el libro de teología liberal.
Es el libro, es el de, a ver, la fe cristiana es esa. Es este Friedrich. ¿Cómo se pronuncia Schmeier. eso? Schmeichner. Smasher, algo así se llama. Schmeichner. Ese está bien liberal. Sí, de hecho, Sí, de hecho, es el considerado el. ese es el padre de la teología liberal, este cuate. O sea. Es el padre de la teología liberal. Ahora, por ahí me decía un hermano, no, es que se destruyó la fe cristiana. Digo, no lo dudo, pero al menos cualquiera que quiera dar argumentos un poquito más sólidos, pues sería bueno que se avente una leída de ese libro. O sea, no en el sentido de que crea lo Capaz que de leí, que sino que. ahora que ven este libro van a decir, Jesús tiene puros libros liberales. Pues, brother, yo te quiero Porque vender, también tengo este te bien dije, liberal. te puedo vender libros reformados. ¿Quieres que te mande libros de Michael Horton? Este también está bien liberal. ¿De quién es, brother? No alcanzo a ver. Este es de Javier Picasa. Este es de Javier Picasa, es el de Trinidad. Está chidilla. Te digo, te doy regalo este libro para que puedas De Calvino, la ¿no? verdad. Y no quieres. Se lo voy a mandar a Rafa. Rafa, ¿lo quieres brother? Te lo regalo. Hay varias postulaciones por ahí. Y bueno, es interesante leer. Yo al menos una vez lo dije. Es interesante poder. Smash Bros, dice acá el brother. Es interesante leerlo, pero teniendo una visión analítica, ¿no? O sea, no cambiar tus convicciones. Porque obviamente mucha de la teología liberal, podríamos decir, sí entra en el apartado de la herejía. No, acá dice que no lo quiere. Dice Rafa, no, ni regalado, no, nada, hermano. No, yo leí Arminio. Yo, siendo calvinista, leí Arminio, hermano, por favor. Aviéntate a la institución de la religión cristiana. Aviéntate a los Oye, es mandatos buen de libro. Calvino. La verdad, sí, o sea, obviamente, pues, es que es un buen libro, o sea, la institución de la religión cristiana trae mucho, y fíjate algo impresionante en Calvino, y yo lo descubrí hace poco, que su primer libro escrito fue acerca de Séneca, de la creencia de Séneca, de los estoicos, sí, de los estoicos. Entonces, para mí es bueno, o sea, si tú quieres leer a Calvino y no eres calvinista, te vas a llevar un buen sabor de boca. Ahora, obviamente cosas no, vas a leer la parte cuando llega a hablar acerca de los credobautistas, o de los anabautistas acerca del bautismo, pues ahí sí te vas a sacar de onda, ¿no? Pero es bueno que lo leamos. Dice, no te creas, sí leo Calvino, dice, pues qué bueno. Este, a ver qué. Ok, Rafael. Bueno, aquí ya tienen un debate ahí entre ellos, pero sí, Manuel, hay que leer un poquillo ahí el arminianismo, porque esos no son los puntos. Dice ahí que quién tiene más libros. ¿Quién más libros? Pues yo creo que él, sí me gana. Él sí compra cada semana, yo cada mes. ¿Quién dijo eso? ¿Y qué alias? No sé ¿Y quién qué sea. es? Es aquí un seguidor de la página, ya lo conozco por ahí. Pero bueno, son detalles ahí que al menos hay que conocer bien. Las posturas antes de argumentar, y es algo que por ahí siempre comento, ¿verdad? Pues es una sugerencia, hay que conocer bien para entender el compendio teológico, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si quieras añadir algo más, brother. Yo creo que pues serían todo. Yo creo que nomás como comentario, feliz cumpleaños al buen Jacobo Arminio. Si tiene la oportunidad de estudiarlo, de comprenderlo, aunque no sean arminianos, yo creo que les va a ayudar mucho a comprender algunas posturas y van a ver que estamos más cerca de lo que a veces parece, ¿eh? O sea, a veces muchas de las situaciones que nosotros pensamos son percepciones sumamente personales. Sí, yo creo, al menos conocer bien la postura. El primer postulado, de hecho, si tú lo lees acerca, ellos no toman la libertad humana, no, el hombre no está capacitado, ellos dicen. El hombre está corrompido y no puede ni quiere. Entonces, de hecho,
ese no, el libre albedrío no es tomado, al menos sin la gracia, por parte del arminianismo. Entonces, creo que sí se necesita al menos leer, por ejemplo, el punto de los antes, para entender un poco, al menos si uno lo lee, al menos cuando eres un calvinista que no sabes, que no has leído, no te das ni cuenta que es una postura arminiana. ¿Por qué? Porque afirma una corrupción radical. ¿Verdad? Entonces, creo que más, como lo dice Arminio, creo que la controversia son en las operaciones de la gracia, cómo opera la gracia, qué capacidades da la gracia. Ese sería el punto. Ese sería el punto. Ahora, como calvinista, eh, podríamos mencionar, o lo que se argumenta, ¿no? De que la luz del sol no puede dar vida a un muerto, ¿verdad? Porque no tiene esa operación. Pero algunos afirman, bueno, es que tiene que tener vida para que éste pueda a, a, a responder a la gracia, ¿no? Entonces el arminianismo lo ve diferente. El muerto puede recibir ayuda y asistencia de la gracia y esa gracia capacitarle para elegir a Dios, al muerto, ¿no? Entonces son posturas diferentes, ¿no? En esas cuestiones. No sé, algo más que quisiéramos agregar ahora del buen Jacobo Arminio, pues yo creo que sería todo. Pues, Yo creo que pues sí. dejó influencia, aunque no lo sepan, la mayoría de las iglesias en Latam son arminianas, y pues yo creo que en cierta manera todos hemos sido influenciados, ¿verdad? Aún los calvinistas, este, aún los que son ahora calvinistas fueron evangelizados por arminianos, ¿verdad? Por pentecostales. Entonces eh, yo creo que sería bueno que lo estudiaran. Hay una página que se llama Sociedad de Evangélicos Arminianos, si pueden anexarla. Tiene buenos artículos y están agregando obras de Jacobo Arminio en español. Pues sí, ahora sí que va creciendo. Pues bueno, los que somos calvinistas, obviamente hay un compendio ahí de... De hecho, hay calvinistas que hablan bien de Jacobo Arminio. No recuerdo dónde este artículo, no sé si era de Mauricio Jiménez, otro exponente, no lo quiero, que hablaba de cómo era visto Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era visto como un reformado y respetado por ciertos aportes. O sea, no era alguien visto, pues de hecho es considerado como alguien piadoso, devoto. De hecho, creo que tiene menos cola que le pisen que otros. Entonces, bueno, pues Jacobo Arminio, al menos en mi experiencia, creo que es un teólogo que manifestó piedad, tenía conocimiento, sabía de lo que hablaba, no era alguien que no sabía de lo que hablaba. Conocía las postulaciones de Beza, conocía las postulaciones de Calvino, conocía a los padres apostólicos, a los padres de la iglesia, conocía, etcétera, etcétera. Entonces, tiene sus definiciones. Ahora, yo no creo, obviamente, que el arminianismo sea un sistema perfecto, y el calvinismo sea un sistema perfecto. Muchas de esas cuestiones, como decía un libro ahí que le voy a dar promoción de Jorge Hostos, se me hacía impresionante porque decía uno, si yo hablo acerca eh, de el color púrpura, no significa que yo me vaya a convertir en púrpura. O sea, un ejemplo bastante, tal vez creo que estoy interpretando mal ahí la alegoría, pero el punto era que si nosotros hablamos de Dios absoluto, esto no nos transforma a nosotros en absolutos en todo lo que digamos. Hay equivocaciones, errores en la argumentación arminiana, errores en la argumentación calvinista, errores en la argumentación anglicana, errores en la argumentación, etcétera. Entonces, pues al menos tener una intención de aprender y bueno, vamos a postular porque estamos en desacuerdo, ¿no? Eso sería lo único que recomendaría a las personas que comúnmente pues tienden a debatir y en vez de hacer que de esa persona se convierta a tu postura, lo único que hace es alejar a la gente, pero al menos a mí lo que me hizo recapacitar es de que yo no me convertí en una iglesia calvinista, no me convertí en una iglesia pentecostal y me mostraron el evangelio de manera sencilla y creí. Entonces no depende de qué denominación pertenezcas. Hay que estar agradecidos porque el evangelio llegó a nosotros de manera sencilla, como quieres verlo, pero llegó, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pues yo creo que sería Aquí lo ya que se están añadiría. Lo único, peleando. sí, están peleando ahí, están debatiendo. Igual, igual pues ánimo, échenle gana. Pero bueno, sería todo por mi parte, Chuy.
Gracias por estar en este vivo. Sería toda. Bueno, pues ahí, este es el teólogo Jacobo Arminio, que hablamos algo de él, de sus postulaciones, de sus desacuerdos, de sus acerca de la seguridad de la salvación y otros detalles que pues, ya los remonstrantes se encargaron de desarrollar, ¿verdad? Yo lo único que invito es a que lean a este teólogo y pues lleguen a sus propias conclusiones. Ya si ustedes lo consideran hereje, si no es un hereje, pues ya lo dejo a su libertad. Bueno, entonces que tengan una excelente noche. Gracias, mi estimado Chuy. Pues nos despedimos.